A continuación, Cosa Pública. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Cosa Pública. Análisis de los temas políticos, económicos, de comercio exterior y empresariales de mayor actualidad. Con la conducción del ingeniero Roberto Aspiazu. Cosa Pública. ¿Cómo están, amigos de Cosa Pública? Es un gusto nuevamente darles a ustedes la bienvenida a este su espacio para comentar la situación económica del país, independientemente de la consulta popular que va por cuerda separada para resolver un problema estructural de carácter político. Ciertamente hay una preocupación mayor sobre cuándo el modelo de desarrollo económico va a cambiar, va a dar un giro de 180 grados, que es lo que vienen demandando distintos sectores de la sociedad. Justamente para hablar de este tema se encuentra con nosotros Ramiro Crespo, un distinguido amigo, analista económico, prestigioso en términos de hacer continuamente opinión pública alrededor de contenidos de esta materia, de forma tal que le damos la más cordial bienvenida. Gracias, Ramiro, por estar con nosotros. Muchas gracias, un gusto. ¿Cuáles son tus expectativas realmente sobre que se produzca efectivamente, tal vez luego de la consulta popular del 4 de febrero, un cambio de visión, una reformulación de paradigmas? Porque mal o bien en estos primeros meses de gobierno, como que el efecto inercial del modelo que se venía instrumentando desde el correísmo, pues ha prevalecido. ¿Qué nos dirías? A ver, los ecuatorianos estamos bastante confundidos, porque no sabemos si esta es una pelea entre dos bandos de una misma tendencia o es la pelea entre, el conflicto entre el bando correísta que gobernó tan mal al país y un nuevo grupo de gente que viendo cómo esta revolución ciudadana ha gobernado tan mal, viendo cómo ese modelo ha fracasado, realmente decide hacer las cosas distintas y probablemente volver a una república con 3 poderes, control de poderes, pesos y contrapesos, volver a eso, volver a una verdadera democracia y a mayor participación de los ciudadanos en el crecimiento económico. Pero parecería que de una manera u otra estamos caminando en la dirección correcta en lo que eso se refiere por medio justamente de la consulta popular, pero en la parte económica las interrogantes mayores subsisten. Sí, pero si analizamos, después de la consulta popular, podríamos decir que una facción que le ganó a la otra, dependiendo de los resultados de la consulta popular, que ojalá que sean a favor de eliminar la reelección, claro, de cambiar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y muchas cosas más. Entonces, pero no sabremos si usaron la consulta popular para luego continuar haciendo lo mismo este otro bando, o si realmente van a continuar con el espíritu, primero, de la retórica y segundo, de alguna de las preguntas, para realmente llevarnos a lo que dije antes. Ramiro, pero el punto es cuándo este modelo eventualmente podría colapsar, porque depende básicamente de un endeudamiento público masivo, tanto interno como externo, y eso supone una limitación, porque finalmente se dice que en 2017 crecimos 1.5%, pero obviamente fue consecuencia de todo el empuje que le dio a la economía nacional los recursos que entraron por concepto de deuda, pero eso seguirlo manteniendo indefinidamente, ¿hasta cuándo? Claro. Por lo que vemos,
No, por lo que vemos, esto va a continuar hasta que si sigue el modelo así, hasta que los acreedores ya no quieran prestar más plata y hasta que los ciudadanos y contribuyentes no puedan pagar más impuestos, porque realmente no tiene futuro. El país, desde el punto de vista económico, podríamos decir que todavía tiene liquidez, pero no está solvente. ¿No? Puede tener liquidez, pero no tiene solvencia. Y la liquidez durará mientras haya endeudamiento, mientras le presten dinero. Entonces el Ecuador sí, tiene que cambiar, y tiene que cambiar pronto, hacia un modelo o hacia una economía distinta. Y para eso basta ver a los vecinos, Chile, Perú, Colombia, ¿no? Y ver cuál es la diferencia con nosotros. Pero finalmente todo se resume al hecho de que el problema fiscal está contaminando a los otros sectores, dígase al productivo, monetario, financiero, generando un efecto de rebote que está complicando un mejor desempeño de la economía y mejores resultados en última instancia en función del crecimiento. El problema fiscal, no solo por el tamaño del Estado, no solo por los excesivos impuestos, no solo por el excesivo endeudamiento que desplaza la capacidad del sector privado de endeudarse, y también porque quita la iniciativa al sector privado, es un problema enorme. El sector, y es verdad, está impactando a los otros sectores, pero no solo por el tamaño del problema fiscal, sino también por los mensajes que da. Los mensajes que está dando al sector privado nacional e internacional, básicamente, fueron durante 10 años. Ustedes no inviertan porque nosotros, el Estado, lo hace mejor. No inviertan. Ustedes no inviertan porque mañana podemos decidir cambiarles las reglas del juego. Ustedes no inviertan porque si mañana se resuelven las controversias, y especialmente contra el Estado, solo puede hacer aquí en el Ecuador. Ahora, se supone que al ministro de Comercio Exterior, Pablo Campana, le han encargado trabajar en una reforma integral de las leyes que estén vinculadas con la inversión en el país. Eso se supone debería estar listo a más tardar en febrero próximo. La pregunta es, ¿generará eso una expectativa realmente mejor en términos de qué se puede esperar en cuanto a que el país sea más atractivo para las inversiones, principalmente extranjeras, pero también nacionales? Yo creo que nosotros debemos, muchas de las soluciones que se están proponiendo en el país en este momento, es pensar que la calentura está en las sábanas. No, estas propuestas que están haciendo están muy bien, pero el meollo del tema es el sistema. El sistema está hecho para precisamente llevarnos a la corrupción, a la ineficiencia, a la poca democracia. Tenemos un sistema que está hecho así y consiste básicamente en que por la estructura de las áreas estratégicas que tienen que ser del Estado para que sean de nosotros, lo que no ocurre, resulta que se meten en la política, como hemos visto ya con los casos, por ejemplo, de la corrupción del gobierno anterior, se meten a hacer política traficantes para hacer negocios. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos traficantes que se disfrazan de políticos para hacer negocios, y los ciudadanos honestos y comunes y corrientes, como tú y yo, no nos metemos a la política porque no queremos estar haciendo política al lado de estos traficantes. Entonces, por un lado tenemos traficantes tomándose la política y otro tipo de personas no metiéndose porque no quieren interactuar con ellos. Hay unos mártires fantásticos como el arquitecto Donoso, por ejemplo, que lo hacen. Pero la política tiene efectos de rebote y, por ejemplo, los ciudadanos como tú y yo finalmente hemos sido invitados a conformar una veeduría ciudadana por parte de la Contraloría General del Estado sobre una auditoría preliminar que está cursando sobre la deuda pública, tanto externa como interna, en donde en la primera reunión de trabajo que mantuvimos, la sorpresa fue de que resulta que hay un par de resoluciones del Ministerio de Finanzas de 2010 que determinan de que toda la información relacionada, toda, enfatizo, está sujeta a reserva y secreto. ¿Cómo te tomó a ti esa noticia? Yo imagino que tú lo sabías ya. Yo sabía porque alguna vez quise obtener, como había obtenido en gobiernos anteriores, antes del correísmo,
información sobre el endeudamiento. Por ejemplo, envíeme una copia de un prospecto de deuda pública que circulaba en el mundo. Yo como ciudadano ecuatoriano lo pedía y me lo enviaban porque era su obligación dentro de las leyes de entonces. Cuando pedí alguna información, en definitiva me dijeron que no me la podían dar. Entonces ha resultado que el tema de la deuda pública ha estado, y por lo que entiendo y por lo que vimos el otro día, hasta 30 años de reserva. Entonces casi resulta que la deuda pública tiene tanta reserva en el Ecuador como el asesinato de Kennedy en los Estados Unidos. Esta cosa absurda. Absurda. Pero ¿cuál es el objeto finalmente de esta reserva? Porque lo que están haciendo es ampararse en una disposición legal, reglamentar la vía resolución del Ministerio de Finanzas para imponer el secreto y la reserva, cuando se supone que esta se justifica únicamente en el periodo que tú estás negociando condiciones, es decir, el monto, el plazo, las tasas de interés, porque obviamente pensar que esto se justifica en el largo plazo, 10, 20, 30 años, no hace sentido. Así es. Blindar la corrupción, tal vez. La reserva debe ocurrir el momento en que se está negociando especialmente temas con el mercado. Cuando se va a salir al mercado, hay que mantener reservas, en muchos casos, por las condiciones. Tratar de colocar a las mejores condiciones posibles, etcétera. Entonces, todo eso, ¿cuál es la estrategia exactamente? Se lo mantiene en reserva, incluso eventualmente, no necesariamente, ¿no? No necesariamente, pero muchas veces lo puede mantener mientras dura el proceso, inclusive... Y firmas el contrato, digamos. Porque los banqueros de inversión también requieren trabajar en un ambiente en que no sea público, que se discuta esto en la prensa, sino que se trabaje profesionalmente. Eso está bien. Pero una vez que concluye ese proceso de haberlo colocado, se deben haber los libros. ¿Para qué? Para que toda la ciudadanía pueda revisar lo que se hizo. Entonces no puede haber, y precisamente porque a veces es necesario que haya reserva en el proceso mismo, tiene que haber transparencia inmediatamente después, porque de lo contrario podrían abusar con esa reserva, sabiendo, para hacer cualquier otra cosa, sabiendo que no van a tener que... Ahora, una de las utilidades de la reserva y el secreto podría ser el hecho de a dónde se destinaron los recursos provenientes de la deuda, desde el punto de vista que sabemos que el artículo 290 de la Constitución, inciso 13, es explícito respecto a que la deuda pública no puede contratarse para gasto corriente, sino para inversión, en esos términos. Claro. Lo que yo estoy viendo que el Contralor está haciendo quiere ver las fuentes de la deuda, quién le prestó al país, al sector público y bajo qué condiciones, claro, cómo se usó ese dinero, ¿no? Y si fue legal lo que se hizo. No ilegítimo, ojo, legal. Claro. Porque si ya funcionarios públicos incurrieron, es ilegal. Lo de ilegítimo no tiene importancia para decidir si se paga o no se paga. Se tiene que decidir de acuerdo a lo legal. Y si se quiere impugnar, se tiene que impugnar legalmente en la jurisdicción que se haya escogido. Entonces el Contralor lo que veo es que quiere que básicamente conocer todo, tener todos los datos, para luego de tener los datos, realmente ver qué es lo que pasó. Y dependiendo de lo que pasó, felicitar, criticar, censurar o lo que sea. Eso es, y nos ha invitado a nosotros para asegurarse, ¿para qué? Para que nosotros nos aseguremos de que pueda, en lo posible, podamos ver lo que está haciendo, ayudar para que lo haga mejor y asegurarnos de que no se persiga políticamente a nadie, pero tampoco se encubra políticamente a nadie. Eso es lo que yo entiendo la misión. Yo lo he dicho recurrentemente cuando me han entrevistado a mí en los medios de comunicación, de que finalmente el objeto de la veeduría ciudadana no es sino verdad y transparencia. No se trata de perseguir a alguien, ni mucho menos, sino sencillamente conocer la verdad. Eso es lo fundamental, eso es lo que está en juego. Ahora, el tema de la reserva de alguna manera complica la auditoría, porque finalmente hay información a la cual no se puede acceder y desde ese punto de vista cumplir esa función auditora como que le falta data
con fines de cumplir su propósito, ¿no? ¿Cómo ves tú esa dificultad? Primero, el mismo funcionario que está endeudando al país, o sea, el ministro de Finanzas o quien sea, no puede declarar una reserva de lo que está haciendo porque no es lógico. Sencillamente eso favorecería cualquier tipo de corrupción. Entonces, por un lado, tiene que ser otra autoridad. Yo creo que la Constitución y las leyes son claras en que todo esto, especialmente porque es de endeudamiento público, tiene que ser público. Y se llama la atención que al contralor, que se supone que es, creo que el juez de cuentas, el que controla, no le den la información. ¿A quién rinden cuentas los funcionarios públicos si para comenzar no le rinden cuentas al contralor? Tú sabes que unas cuestiones que más me llamó a mí la atención cuando mantuvimos la primera reunión con el contralor fue el hecho de que nos contó que había tenido que apelar a los propios prestamistas, al Banco Mundial, al Banco Interamericano de Desarrollo, a la CAF, para efectos de obtener copia de la documentación porque por el otra vía no había podido conseguirla. Sí, eso realmente es tremendo, de que, o sea, que el contralor no pueda ver la información. Y aparte que se diga, esto ya fue auditado y por lo tanto no puede ser auditado. Veamos eso. Lo lógico que un funcionario público, como lo harías tú en una empresa privada, es que si hay alguna duda a la forma en que tú manejas, o si se quiere revisar lo que ha dicho otra persona sobre cómo has manejado, que inmediatamente colabores y muestres para que precisamente todo el mundo esté tranquilo de que lo has hecho muy bien. Esa debe ser la actitud de un servidor público, de un ciudadano. Miren lo que he visto, miren lo que he hecho. Y especialmente, ojo, por lo que estamos viendo, parece que al contralor Pollitt, ¿no?, le sobornó Odebrecht. Entonces, como el contralor tiene el poder que estamos viendo, que el poder, si él ve y luego dice que todo está en orden, no pasa nada, entonces, ¿quién va a creer una auditoría del contralor Pollitt? Entonces, si yo soy un contralor venal, digamos. Si yo soy un funcionario público honesto, digo, señores, pero si me ha auditado este caballero, yo no quiero que piensen, por contrario, vengan, tomen toda la información. Otro de los temas que está sobre la mesa en la auditoría es lo relacionado al famoso porcentaje de la deuda pública en relación al Producto Interno Bruto, de acuerdo a las disposiciones constantes en el Código Orgánico de Planificación de las Finanzas Públicas, que establece, sabemos bien, creo que es en el artículo 130, lo relacionado a que no debe superar el 40%. Pero obviamente nos encontramos con toda esta ingeniería alambicada de manejar deuda pública de alguna forma para efectos de que no se registre como tal, de manera que el monto, el porcentaje correspondiente disminuya, y nos encontramos ante la paradoja que mientras sabemos perfectamente bien que la deuda pública está en el orden del 60% del Producto Interno Bruto, resulta que la estadística oficial únicamente registra el 27%, de acuerdo a las cifras que vimos en el informe preliminar de auditoría. Sí, eso es tremendo. Y básicamente se utilizan, en lo que mi opinión es una leguleyada, utilizan un supuesto manual del Fondo Monetario Internacional, diciendo que cuando el Estado le debe al Estado, en otras palabras, no es deuda pública. Pero ¿qué resulta? Que el Estado le debe al Seguro Social, que es el que maneja los fondos, no del Estado, que los fondos del Estado de todas maneras son de los ciudadanos, sino los fondos de los afiliados. O sea, ni siquiera son de los ciudadanos que pagan impuestos, etcétera, dueños del petróleo y todo, sino de los afiliados. Y es una deuda que tú tienes que pagar, porque el afiliado no puede esperar dentro de 5 años a que tú le pagues. Tienes que pagarle, especialmente el jubilado, este mes. Entonces, 28%, 40%, 60%,
¿no? Es irrelevante desde el punto de vista cosmético cuando si la deuda en verdad es 60%, tú tienes que pagar deuda por el 60%. Es decir, lo que nosotros tenemos que conocer, señores, esta deuda, lo que es decir, cuando yo tengo que pagar esto a alguien que no soy yo, a alguien, esto es 60%, 40% o lo que sea, pero de frente. Entendiéndose que es una auditoría integral a la deuda pública externa e interna, ¿debería entrar también los endeudamientos relacionados, por ejemplo, entre el Ministerio de Finanzas y el Banco Central o del Estado ecuatoriano con el IES? Todo, porque lo que nosotros debemos conocer es precisamente cuál es las fuentes de la deuda y cuáles son los usos. Entonces, las fuentes, si la fuente es de seguro social, ok, hay que conocerla. Si la fuente es del Banco Central, hay que conocerla. Ahora, y el uso hay que conocerla. Se endeuda con el seguro social, con los jubilados, para construir la sede de UNASUR. Yo creo que es un uso importante de conocerlo. ¿Cómo se financió eso? Se usan los fondos de los afiliados para financiar el aeropuerto de Tena, que pocos años después cerraron porque solo iban 1.300, 400 pasajeros al año según el comercio y cuya obra costó $45 millones. Todo eso debemos conocer. Ramiro, tú eres una persona que está muy vinculada con el ambiente internacional de negocios, con la banca de inversión. En esos términos, de alguna manera, como que la imagen del país siempre para ti es un activo, es un tema importante. En esos términos quisiera preguntarte, ¿cómo has visto este episodio de Julian Assange, que finalmente le han dado nacionalidad ecuatoriana de una manera un tanto subrepticia desde hace un mes, es compatriota formalmente? Y no solamente eso, sino que Cancillería ha hecho gestiones con miras a nombrarlo agente diplomático ante la contraparte del Reino Unido, lo cual pues hoy por hoy constituye un escándalo mayor o una situación objeto de controversia en redes sociales y en los medios de comunicación colectiva también. Sí, esto es una viveza criolla que puede causar gracia cuando se hace en el país, pero cuando se hace internacionalmente es una desgracia. Me hace acuerdo del comentario de Moisés Naim, el famoso venezolano, jefe de editor de Foreign Policy, la famosa publicación, y del Carnegie Endowment por la Paz, o la Fundación Carnegie para la Paz, que dijo hace un año o 2 años, en Venezuela se ha perdido la decencia. Yo creo que eso demuestra que estamos perdiendo la decencia, porque me parece que es indecente lo que ha hecho el Ecuador. Pero también un punto es, ¿a quién se le ocurre gestionar ante los británicos que le concedan a Assange estatus de agente diplomático con todos los problemas que ha habido a lo largo de más de 5 años y evidentemente ante la renuencia que de antemano se tendría que saber de que no le iban a conceder semejante estatus? A la misma gente que se le ha ocurrido hacernos creer a los ecuatorianos por 10 años que estos 5 poderes realmente es una democracia. Como hemos visto en el tema del endeudamiento, la Asamblea no ha tomado ningún rol. La Asamblea ha sido una farsa en el tema del endeudamiento. No ha tomado el rol de fiscalizar. ¿Por qué? Porque ese no es su rol. Su rol en el correísmo era levantar manos. Entonces, a la misma gente que manipula las cosas así, con una apariencia de legalidad, creen que lo pueden hacer fuera del país, y especialmente en países que tienen una tradición legal, con lo que llaman el common law, muy fuerte. Lo que ha hecho es que nos ha hecho quedar a nosotros como payasos. Y eso podría afectar a propósito más el riesgo país y la estabilidad. La imagen del país afectada, sin duda, ¿no? Y el riesgo país, que no creo que lo haya afectado, estoy solo comparando, pero eso podría haber sido más peligroso para el riesgo país, o sea, el costo de la deuda, ¿no?, que la veeduría. Porque ¿qué es lo que pasa con la veeduría? Inmediatamente ya Wall Street se dio cuenta de lo que era y los precios no han variado. No han variado, claro.
En fin, estamos sobre el tiempo. Ramiro, muchas gracias por acompañarnos. Ha sido un gusto conversar contigo. Tenemos esta responsabilidad compartida en la veeduría ciudadana y sabremos cumplir con esta misión que nos ha otorgado gentilmente la Contraloría General del Estado y en particular el titular del organismo del control, Pablo Celi. Pero evidentemente nuestro compromiso es básicamente impulsar para efectos de que realmente la ciudadanía a la postre conozca la verdad en un marco de transparencia que debería haber sido algo totalmente lógico en términos de la institucionalidad que debe regir en el país. Dicho esto, despedimos invitándolos para que nos acompañen la próxima semana. Hasta pronto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Cosa Pública, análisis de los temas políticos, económicos, de comercio exterior y empresariales de mayor actualidad. Con la conducción del ingeniero Roberto Aspiazu. Cosa Pública